pistola y disparó en medio de las celebraciones colombianas en Iquique. Aprovecharon de romper vidrios de varios vehículos estacionados y fueron los culpables de terminar con los festejos entre los hinchas cafeteros. Estas fueron las imágenes que captaron varias cámaras de seguridad en el centro de la ciudad nortina, mientras un grupo de ciudadanos caribeños festejaba la clasificación de su selección al Mundial de Fútbol 2018. Este antisocial armado desató el pánico entre sus compatriotas, quienes debieron correr de los disparos, ocultarse y algunos escaparon como podían del sector. Que las personas, al ver la existencia de un arma de fuego, protegen su integridad física huyendo del lugar. Por este motivo, la Fuerza de Tarea de Carabineros en Tarapacá debió concurrir al conocido por Barrio Colombia, ubicado en pleno centro de Iquique. Un grupo de ciudadanos extranjeros, particularmente de nacionalidad colombiana esencialmente, de los cuales un grupo de estos comenzó a hacer daños a uno de los vehículos que estaban estacionados en este sector. Tras el seguimiento de las cámaras de seguridad, los efectivos policiales pudieron dar con el paradero de los involucrados en el hecho y, por otro lado, también pudieron detener al pistolero de identidad John Jairo Mina Cadena, de 30 años de edad. Y había hecho, al parecer, al menos 2 disparos al aire, el cual se dio la fuga en primera instancia, logró ser detenido a una cuadra de distancia del lugar. El hecho ocurrió en pleno casco histórico de la ciudad y ahora conocido como Barrio Colombia. Quienes transitan por ahí dicen que el sentimiento de inseguridad ha aumentado. Precisamente son estos tipos de casos que han puesto en jaque a las autoridades regionales. Creo que estas conductas no pueden seguir siendo toleradas por el gobierno. El gobierno debe entender que esta es una de las preocupaciones más grandes que estamos teniendo en Tarapacá. Tras este hecho policial, la que sí se llevaron la nota positiva de la jornada fueron las cámaras de televigilancia que se ubican en el centro de Iquique. Visualizamos mucho más lo que está pasando o lo que pasa, pero también sirve como medio de prueba y sirve también para saber realmente en tiempo real lo que pasa. Se está dando cuenta de que aquí la delincuencia no puede hacer lo que quiere. Todas estas personas fueron detenidas. Tras la balacera en la ciudad de Iquique no se registraron personas heridas, pero sí este tipo de casos han generado el aumento de la preocupación entre la ciudadanía iquiqueña. Son imágenes que llegan desde, que llegan desde el norte, el problema de satélite. Que la verdad es claro, pueden asustar a muchas personas, pueden hacerse cada vez más recurrentes. La verdad es que este hombre lo que estaba tratando de hacer era preservar el orden. O sea, alguien estaba rompiendo unos automóviles y él, para ahuyentarlos, hace unos disparos al aire, después llega Carabineros y se genera todo un problema, una situación. Un arma que confusa. No estaba inscrita, un arma que tenía su serie borrada, probablemente era un arma robada o conseguida en el mercado negro, y que llamó la atención por la indolencia, por cómo él, a vista y paciencia del resto, desenfunda esta arma y comienza a disparar al aire. Lamentablemente esto se traduce luego en segregación, en discriminación, en discursos como los extranjeros son los que hacen estos desmanes en nuestro país. Antes esto no sucedía. Prejuicios de tal nivel. Y como esto no es un tema solamente de seguridad ciudadana o seguridad social, es un tema social mucho más profundo. Hoy día estamos con un gran hombre. Estamos con Pablo Walker, él es director social y capellán además capellán del Hogar de Cristo. Sí. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte y gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Gracias por acompañarnos. Súper contento de estar acá y le agradezco que miremos las cosas de otra manera. Pablo, lo que pasa es que nosotros de un tiempo a esta parte veníamos haciéndonos cargo de lo que está sucediendo en distintos sectores de nuestro país, no solo en el Gran Santiago, sino que a lo largo, lamentablemente, de todo Chile. Veníamos hablando instalando el tema de básicamente el narcotráfico y cómo se ha ido tomando lamentablemente ciertos sectores. Al parecer las autoridades no han tomado en cuenta realmente lo que está sucediendo en Chile, donde ya hay laboratorios, donde ya Chile no es un lugar de paso. Sí. Lo que pasa es que hay una especie como de simbiosis entre las autoridades y la sociedad civil. Y tenemos las autoridades, queremos tener en términos de que son nuestras demandas las que ellos gestionen y administran. Si nosotros mismos abordamos lo que está sucediendo aparentemente solo en ciertas poblaciones que serían manzanitas podridas, claro, y los tratamos a ellos como si fueran extraterrestres, y entonces nosotros tenemos un abordaje que es solamente
de represión del síntoma, solamente de seguridad ciudadana. La seguridad, los carabineros, es imprescindible para el cortísimo plazo. O sea, para que esa persona no siga disparando y llega el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. O sea, pero inmediatamente después necesita que vengamos a conversar por qué se está normalizando el uso de la pistola, por qué no hay organizaciones comunitarias que resuelven los conflictos para vivir juntos los que somos distintos. Claro. O sea, nos quedamos en la conversación corta. Por ejemplo, lo que pasó este fin de semana en La Legua, y escuchábamos ayer el dramático llamado de una auditora de Radio Cooperativa que decía, llevan 3 días de balacera, finalmente más de 500 tiros, 500 percusiones, vecinos que viven dentro de la población de La Legua, que llevan una vida común, que no pertenecen a estas bandas de narcotráfico, finalmente no podían salir de sus casas y veían cómo su vida minuto a minuto corría peligro por estas bandas que estaban enfrentadas durante 3 días. O sea, desde acá, bueno, nos están escuchando ellos. Ellos en este minuto se están partiendo a la pega. Si es que logran a esta hora salir para allá, nuestra solidaridad más completa, nuestro respeto más completo hacia su dolor. Y nosotros decimos acá, este no es un problema de La Legua. Claro. Hay que deslegalizar el fenómeno de la violencia en nuestras poblaciones. Este es un síntoma país de la segregación que hemos construido. Y lo que es dramático, todos los que estamos aquí en este estudio, o nacimos en una población o nacimos viviendo al lado de una población. Sí. Tuvimos amigos, jugamos con ellos y después fabricamos el país segregado, donde no hay farmacia, donde hay que caminar muchas cuadras, donde todas las prestaciones, las instalaciones son precarias, donde las municipalidades tienen menos recursos, donde la educación es de peor calidad, y así nos fuimos alejando y transformamos movilidad social en arribismo. Le hicimos la desconocida a nuestras raíces y abandonamos esos territorios como si fueran vertederos. Eso es una mariconada, es perder el respeto a nuestra propia historia. Pablo, para deslegalizar esta idea preconcebida y este prejuicio que existe sobre esta población, ¿cuántos barrios como este hay en nuestro país? Porque la gente, como que de pronto en los medios o en la conversación diaria se dice, oye, ¿viste La Legua? Está la embarrada, como si fuera un hecho puntual y aislado de solo ese sector de Chile. ¿Cuántos más lugares como ese hay en Chile, para que nos hagamos una idea? Sí. Al menos hasta hace 12 meses atrás iban ya en más de 420 barrios críticos. Deben ir en más ahora en el sentido de que esto, yo tengo información, nunca ha retrocedido. Y entonces estamos hablando de poblaciones, conjuntos de calles, de pasajes que están cerca tuyo. Lo contrario del mercado del miedo que se va instalando, que es funcional a la segregación y al lucro también con la especulación habitacional. Claro. Lo contrario es volver a recuperar esos territorios, volviendo a ver a los amigos que tenemos ahí. Si eres cristiano o evangélico católico, anda a misa allá o al templo de allá, lleva a tus niños allá, que aparezcan los vecinos, que vuelva a haber la oportunidad de que los niños vuelvan a jugar en la calle. Que vuelva a haber comunidad. Que vuelva a haber comunidad, que la pelopincha reaparezca en la calle. Claro. Ahora, Pablo, en ese sentido, hablábamos y poníamos en contexto lo que sucedía en La Legua, que llamó mucho la atención para gente que desconoce el nivel de violencia que lamentablemente los vecinos que no tienen nada que ver con el narcotráfico están viviendo. 3 días de tiroteo, 3 días de balazos, en donde los vecinos denunciaron que ya era insostenible seguir viviendo frente a estas 2 bandas que se estaban disparando constantemente. Veamos un video que nos demuestra lo que tuvieron que vivir los vecinos este fin de semana. ¿Quién dijo? Se siente más. Y toda la gente de la iglesia donde voy yo vive para allá. Son 2 bandas. Son bandas. Y los pacos están allá afuera y los adentro. Hay 2 bandas. Pablo, las imágenes son estremecedoras, el audio es clarísimo, ni siquiera requiere mayor descripción, pero ¿cómo se explica el hecho de que La Legua esté intervenida por carabineros, que hayan carros de carabineros diariamente ahí y que esto siga sucediendo? A vista y paciencia de quién es la autoridad correspondiente en términos de seguridad, que son los carabineros. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo se explica?
Porque una ocupación policial o militar no resuelve el problema. Y pueden pasar décadas con eso. Y es justamente sumergir un síntoma que tiene que ver con que hay derechos fundamentales de las personas, acceso a un trabajo con sueldos que permita parar la olla y que no me tienten entonces a ganar la plata fácil que me ofrece el que mueve el microtráfico ahí mismo en mi población. Claro. El acceso a todas las otras prestaciones que tienen que ver con salud, con educación, de manera que el padrino del lugar no se vuelva en el estado benefactor que necesito. Eso, ahora, en lo inmediato se requiere presencia, o sea, la policía debería estar no esperando que terminara el tiroteo, claro. O sea, sino que decir, oye, un momentito, las armas, hay que sacar las armas de acá. Claro, pero muchas veces cuando interviene la policía es peor. Sí. No, lo que te quiero decir, claro, es que el comentario que hacen ahí es decir, a ver, un momentito, hay balas y nos dejan solos, terminan las balas y llega la policía. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer para que no reaparezcan esos tiroteos? No es un trabajo de inteligencia, no es un trabajo policial. Ninguno de nosotros somos sapos, nunca vamos a denunciar a nadie. Lo único que queremos es tratar a las personas a la altura de la dignidad que merecen. Claro. Y hay un trabajo que tienen que hacer otros para que esas armas salgan de esos lugares. Claro, o sea, la policía está ahí, pero siempre no es la solución. Tú lo reiteras hoy en el Mercurio del día de hoy. Si no me hago parte de la reparación de derechos, de la recuperación del territorio hoy, seguirá haciendo mi trabajo el padrino del lugar. Él dará un salario que alcance, él pondrá las lucas a fin de mes, él socorrerá al enfermo, él pagará los estudios y armará la fiesta de graduación y lo financiará vendiéndoles drogas a nuestros hijos. Es un círculo vicioso del cual para muchas personas en Chile es imposible de salir. Y lo que es la droga en el barrio alto, en la clase media, el mono entretenido, buena onda, recreacional, es otro signo de la segregación, del clasismo, o sea, ¿cacha lo que significa eso en una población? Que tu hijo se meta en eso, significa que se está metiendo en un circuito que no sabe a dónde le va a llegar, lo vaya a perder, se te va a ir de las manos. Claro. Entonces necesitamos, en vez de un país de adicto, un país lúcido. Es que en ese sentido, Pablo, te quiero hacer la siguiente pregunta, porque muchas veces desconocemos la realidad que están viviendo quienes viven entre estas dos bandas o las miles de bandas que hay de narcotráfico y microtráfico. ¿Quién es el padrino? ¿Cómo opera el padrino? ¿Cómo compra al resto de la comunidad en la cual él opera o en la cual él trabaja? Probablemente no vive ahí. Probablemente tiene una parcela, vive cerca de mi casa o la tuya, en otro barrio. Lo que hace es que sí tiene una industria. Es una industria y una organización análoga a la que tiene una empresa, que tiene contabilidad, claro, que tiene seguridad, que tiene distribución, que tiene proveedores, que tiene soldados, que tiene amenaza, que tiene además la capacidad de ir haciendo los contactos y amedrentar y posiblemente comprar y corromper a la gama distinta de stakeholders que necesita, ya sea dentro de la policía, ya sea dentro de los gobiernos municipales, ya sea entre los curas, ya sea entre los vecinos, ya sea quien sea, para facilitar que continúe y se siga expandiendo el negocio de la venta de drogas. Eso lucra con la situación de vulneración de derechos a las que Chile tiene sometido a una población enorme de personas a las cuales no se le están respetando los derechos humanos. Lucra de eso. Y al mismo tiempo desencadena un circuito inimaginable de delitos. Yo he visto con estos mismos dos ojos esclavitud sexual, o sea, niñas escondidas, metidas en un servicentro y a los cuales se les paga por sus prestaciones de alguien que va a cargar benzina y pasa por la pieza con droga. Eso ocurre en nuestro país. En nuestro país, en esa población, hay personas que caminaban que ahora están en silla de ruedas. Los mismos cabros que antes estaban en nuestras capillas, en los acólitos, etcétera, están ahora afuera y están soñando con ser o soldado o con ser internacional. Lucrando además las productoras de televisión que instalan en la imaginación de los cabros. No, yo quiero ser Pablo Escobar. Claro. Ese es el relato, ¿cachai? Y una industria de música, eso ya pasó en Sinaloa, ya pasó en México. Los narcocorridos. Exactamente, pero tenemos la oportunidad de que Chile tenga su propio camino de dignidad que es distinto. Pero se necesita organizaciones comunitarias y reparación de derechos. Pero por eso te pregunto la labor del padrino, como se le dice, porque la labor del padrino finalmente lo que viene a hacer es sustituir sí, o entregar lo que el Estado no les da. Claro. Si hay alguien que está enfermo, le compra los remedios. Si hay alguien que necesita educación, le compra o lo mete a un colegio, le paga el uniforme, en fin. Entonces,
¿Qué tan cerca estamos de llegar, lamentablemente, a algo como lo que sucede en México, según tu visión y según tu conocimiento? No soy un experto, apenas un testigo. Hay que preguntarle a los que sufren eso, hay que preguntarle a las voces que están detrás de ese video. Relato. Con los datos que yo tengo, estamos haciendo el mismo camino. Sí, el mismo camino, pero, perdona, 5 años después. Sí, tenemos un retraso quizás de 5 años después, 10 años después, pero lo que tú nos acabas de relatar de cómo opera el Padrino, cómo se mueve la logística, quiénes son los que están ahí, los soldados, es igual que ver una serie en Netflix. Exactamente. O sea, de verdad yo le digo a la gente, si usted vive en un sector acomodado, vive bien, vive tranquilo y quiere saber lo que pasa ahí, ponga Netflix. Claro. Es lo mismo. Eso están sufriendo nuestros cabros hoy día en Chile. Ahora, nuestro miedo es funcional. Estos relatos de decir, entonces cómprate un arma, es funcional. Conversaciones mías en la cárcel, le digo a una estamos hablando de amigos, de personas, por eso ni yo voy a delatar jamás, porque es mi gente. Sí. Me explico, eso es lo tremendo, que es que vivimos en un país que a mí me empuja a ser encubridor. Claro. ¿Me explica? Porque quien tiene que hacer la pega, que somos entre todos, no la estamos haciendo, entre todos nos transformamos en cubridores. Y yo le digo, oye, pero ¿qué pasa? Porque ahora cada vez hay más métodos de seguridad que impiden que tú entres a robar. No, entonces ahí vamos a empezar a secuestrar, me decía. Eso te dicen los internos. Sí, eso es muy en la cárcel. Sí. Que va a evolucionar. Exacto, la forma estamos haciendo un camino. Entonces podemos ahora, porque estamos antes de que llegue eso, decir ya, ¿qué tengo que hacer yo para sacarme de la cabeza la estigmatización, la segregación ambiental, para que no se sigan yendo a vivir al barrio alto? Pero, ¿cachai? Abandonando, dicen, no, ya está muy complicado. No, quédate en tu lugar de origen y fortalece las comunidades y hace que ese lugar sea mejor. Que es algo que, por ejemplo, los argentinos tienen mucho mejor que trabajados que nosotros, sí. Que tú naciste en la inclusión urbana, la segregación urbana está siendo funcional. Pero Pablo, ¿en qué momento de verdad, cómo no fuimos capaces de verlo? Es que yo todavía no logro explicarme. Veíamos estos funerales de los narcos en México o en Centroamérica, de disparos, de autos moviendo, y decíamos, ¿qué es esto? Y hoy día, lamentablemente, lo vemos constantemente acá, en nuestro país, que se replican los mismos funerales que hace 5 años nos llamaban la atención. Entonces, ¿en qué momento estos jóvenes que querían ser acólitos, que iban a la iglesia, que querían buscar una manera de salir adelante por el trabajo, por la honestidad, decidieron que era más fácil o que era mejor ser un soldado en el narcotráfico? Sí, yo lo simplifico así. Es vulneración de derechos básicos, exclusión social, más sociedad de consumo. Está listo, la tenéis lista. Tú a través de los medios tenés permanentemente la sensación de insatisfacción con lo que tenés. Sí. Tu hijo la sufre más porque además de adolescente está construyendo su identidad y dice, no, si yo no tengo esas zapatillas. No valgo. Y después, él está en una familia que su papá se saca la cresta, su mamá también, por no tener nada de lo que me dice que tienen. Y se me ofrece el tenerlo hoy día simplemente para trabajar para ellos. Claro. Y empiezo a soñar, si yo, ese sí que es bacán. Claro. ¿Y su trabajo parte guardando silencio? Guardando silencio. O guardando algo. O avisando, los pacos, no pasa nada, ya llegan. Parece muy sencillo, pero después y te va incorporando. El destino puede ser indescriptible, Germán. Sí, Germán. Pablo, a ver, que tú hayas planteado este tema a través de una entrevista en el Mercurio es sumamente destacable. Llevamos prácticamente 3 días hablando de esto aquí en Chile. Y qué bueno que estés acá para profundizar en lo que tú has planteado. Que tú dices que, claro, algunos prefieren ser narco que ser nadie. Porque que no ser nadie. Que el Estado no les da, ni tampoco la empresa privada. Ni la empresa privada, ni la sociedad civil, ni la iglesia. Estoy hablando de mí. Yo, para mí es más cómodo quedarme encerrado en mi iglesia en vez de salir a hacer la pega en las plazas. Ese es el Papa Francisco, cuando dice, salgan. Prefiero que se accidenten a que se mueren de asfixia, sean hospital de campaña, hagan la pega en la calle, no dentro del templo. Ahora, cuando uno escucha estas balaceras, ¿qué significan esas balaceras? ¿Se están matando entre ellos? ¿Significa que llegó la mercadería? ¿Es una demostración de poder? ¿Es una amenaza a la autoridad? Cuando llega la droga a las poblaciones, vienen los fuegos artificiales, eso ya lo sabe, es el aviso, para arriba. Y después son las demostraciones de fuerza que van delimitando el ser dueño de un determinado territorio. Pablo, hay un audio, disputas de bandas. Sí. Hay un audio que lo vamos a escuchar, pero también después del audio te quiero preguntar por ese miedo de la gente a denunciar.
que al final se convierte en cómplice, porque piensa que le puede salir el tiro por la culata, porque puede haber represalias, porque puede perder la subvención del padrino. Hay un audio, Edu, que denunció este tema. Para mi gusto, esta olla se comienza a destapar en este último tiempo a partir de un reportaje que vincula a una municipalidad con personas presuntamente ligadas al narcotráfico. Y ahí todos dicen, oye, ya, esto está llegando a demasiado lejos. Y las personas han ido entregando testimonio de lo que viven diariamente. Lo veíamos en un video recientemente y también ayer nos escandalizamos y nos choqueamos con lo que una auditora de Radio Cooperativa relató a la misma radio en un llamado telefónico. Pongan atención a lo siguiente. Yo soy una pobladora de La Legua, ya estoy sostenible. Hace 3 días que estamos con una balacera de narco y estamos todos en las casas escondidos, en nuestro primer piso, en nuestros dormitorios, donde duermen los niños, están todos con balas. Ya no sabemos qué hacer, hemos llamado a las autoridades, hemos llamado a carabineros, no hacen nada, no podemos salir ni a la calle, ni a comprar, todos estamos encerrados. Esto es una situación crítica y nadie nos viene a ayudar. El llamado desesperado que se los vecinos de abandono. Es una situación crítica, una situación de abandono, una sensación de injusticia, una sensación de estar en un estado de guerra sin estarlo, en donde no pueden salir de sus casas, en donde los dormitorios de sus hijos tienen balas incrustadas en las paredes. O sea, de hecho mostraban imágenes de una foto familiar que tenía una bala que había ingresado desde la calle en esta guerra de más de 500 tiros que los narcotraficantes de La Legua protagonizaron este fin de semana, ocasionaron destrozos dentro de las casas de gente honesta, gente inocente que solo quiere tener una buena vida, una vida tranquila, y se topa con esto que no puede ni siquiera salir al jardín. Ahora, respondiendo a la pregunta que me hacía Germán, yo creo que los pobladores y todos nosotros sabemos que la policía tiene la información. La tiene, está en ese informe señalado ahí, está toda la información, toda. ¿Y entonces qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay voluntad? O sea, bueno, no es mi área, pero está la información. O sea, no nos pidan a nosotros que seamos sapos. ¿Me explico? Porque hay un trabajo de inteligencia de policía que tiene, no sé si le falta recursos que lo pidan, pero la información la tiene. ¿Y los vecinos colaboran en esto o tienen que morir pollo porque les sale peor? Es una mezcla, me explico, entre por un lado el miedo real, el miedo real porque está. Después los vínculos de sangre y de cariño. Es tu papá, es tu vecino, es con el hermano de comunidad, es con el que creciste. Al mismo tiempo las lealtades de grupo y algunas personas también, bueno, le decís, pucha, ¿sabes qué más? No llego a final de mes. Pero es que, Pablo, en ese sentido, podríamos llegar a lo que pasa en algunas favelas, en algunas comunidades en Brasil, en donde las personas, los pobladores se sienten más seguros o más cuidados a partir de la banda de narcotráfico que opera, que por la misma policía, por el mismo Estado. Claro, o sea, no sé si está pasando en poblaciones, pero agrupaciones de familias ciertamente, o sea, pequeños territorios dentro de las poblaciones, sí. Pablo, cuando nosotros... porque en el fondo, porque tengo desconfianza, ¿por qué la policía no está haciendo el trabajo que le corresponde hacer según la ley? Claro, cuando nosotros abordamos este tipo de temas, abordamos estos dramas sociales que tenemos en nuestro país, de los cuales mucha gente se vista gorda, no son pocos los chilenos que dicen, ya Carabineros o la policía no dio abasto. Aquí hay que militarizar esto, o sea, que el ejército se haga cargo, como lo hicieron en Colombia, como lo hicieron en México. ¿Qué te parece que hay chilenos que crean que esa puede ser una solución? Bueno, tiene que ver con la impotencia, tiene que ver con la sensación así de por favor, que alguien resuelva algo, que alguien golpee la mesa. En la próxima, o sea, lo que yo tengo claro es que primero hay una legítima demanda de decir por qué quienes tienen legítimamente, constitucionalmente, la posibilidad de tener armas, no nos defienden, ¿cachai? Entonces, y apenas aparezca la primera tregua, ¿cachai? Posible, la solución no es la intervención, no es el estado de sitio. Si eso ya lo vimos como país, nos costó mucho recuperar la democracia. Es recuperar la legitimidad de las organizaciones de base. Y eso es que los empresarios, nosotros paguemos mejores sueldos y que nuestra responsabilidad social empresarial no se dedique a ponerse una polera diciendo que ayuda a 2 niñitos, sino que recuperar espacios de organización, de protección de familias, de otra manera de deporte, de recreación, de atención en salud, de atención en vivienda, que la precariedad del Estado
Estado, segundo, deje de ser pero tan vergonzosa como la que tenemos en Chile, y que todas las asociaciones civiles y todas las familias perdamos el miedo y se vuelvan a ser parte, en vez de ir al mall este domingo, recupera, y te voy a contar dónde nací, dónde vivieron tus abuelos, y recupera tus vínculos con tus raíces. Sí, pero ese parece ser, yo estoy de acuerdo contigo, que ese es el camino, pero pareciera ser el camino más largo. Sí. Porque hoy día lo que están viviendo los vecinos de La Legua es... Está bien, necesitamos mejores oportunidades, necesitamos que estas bandas sean desarticuladas, pero lo necesitamos ahora. Ahora necesitamos seguridad. Tenemos unas imágenes que nos hicieron llegar, una fotografía puntualmente de la cantidad de casquillos que quedan perdigados en las calles, en los antejardines. Ahí estamos viendo esos que están en el muro son balazos. Lo que está en el suelo son casquillos de balas. Mira la cantidad, si parece una guerra, parecen abejas. No son abejas, son casquillos de balas. Fueron más de 500 balazos los que se percutaron durante 3 días en esta guerra de las dos bandas que están en La Legua. El Cristo de la capilla de la Legua Emergencia tiene una bala en la aureola. Una bala en la aureola. Una bala, un agujero. O sea, de ahí, más sagrado que esa imagen, las personas que están ahí tienen heridas de bala porque están en sillas de ruedas. O sea, eso es, es así. Claro. Lo único que quiero y personas que no pertenecen a las bandas, sino que la bala loca, la famosa bala loca. Y también hay personas que en algún minuto pertenecieron a una banda y quedaron lisiados por una rencilla entre bandas, etcétera. Y van quedando los desechables que dice Papa Francisco. Lo único que quisiera como proponerle es que junto con el estupor, ok, legítimo, con la adrenalina, y bueno, un momentito que nos provoca esto, que se parece harto a las películas que vemos, suplicarles que apenas pase la efervescencia comunicacional, ¿ya? Primero que lleguen luego las fuerzas de seguridad a hacer su trabajo, pero que inmediatamente cuando ya se ponga ese paréntesis, lo que toca no es una militarización, es que tú y yo hagamos de manera distinta la pega para que esas personas sean parte del país. Y entonces un periodismo que cuida su lenguaje, que trae a esos testigos a hablar acá. O sea, mañana debería haber aquí una persona de La Legua contando cómo son la vida comunitaria, las familias y todo el orgullo de esas raíces de esa población aguerrida, luchadora, preciosa de la historia del país. Gente trabajadora y que no se estigmatice solo con la etiqueta de, ¿cómo se llama ahora? Narcocomuna. No quieren salir de ahí porque es su vida. Quieren mejorar sus condiciones y seguir viviendo, por supuesto, en el barrio en donde nacieron y en donde está su familia. Porque no es justo que tengan que abandonar su lugar porque las bandas de narcotráfico se lo tomen. Es un poco lo que pasa con el párroco de La Legua, que según entiendo ha recibido reiteradas amenazas de muerte. Finalmente hoy día tiene una custodia especial. No, ese otro caso... Si la narcocultura existe porque se daña a la comunidad. Claro. La tentación es dejar la comunidad al lado y poner la represión del síntoma. El trabajo largo, pero duradero, esto está demostrado por años de trabajo, es fortalecer las comunidades. Y él, el día de su cumpleaños, la noche anterior, había recibido esta amenaza frente a toda la comunidad. Le cantan el cumpleaños feliz, un pie de cueca, y después dice, bueno, me hicieron un extraño regalo de cumpleaños, estoy amenazado de muerte por 3ª vez. Y la comunidad sobrecogida le dice, Padre Gerardo, todos nuestros párrocos han tenido que arriesgar su vida por cuidarnos, ahora nos toca a nosotros cuidarlo a usted, somos su comunidad. Wow, qué fuerte. ¿Cómo no nos va a doler una historia como esta? Y además, Pablo, yo creo que hay que hacer un mea culpa, porque... Para mi gusto, somos muy buenos los chilenos para endosar la responsabilidad a otro. Esto es pega del Estado. Oye, la autoridad no hace nada. ¿Cómo es posible? Pero resulta que yo no hago nada. Yo no me preocupo nada. Y yo a mis hijos tampoco les muestro esta realidad por miedo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que esto cambie? Perfecto. Mira... primero invita a tu hijo a esos lugares, recupera una vieja amistad, un compañero de trabajo, alguien que está en las cámaras acá, que vive allá o tiene un vecino, vamos, yo te invito feliz a la comunidad donde yo trabajo los sábados, de manera que se empiece como a difuminar las fronteras. Todo lo contrario los muros. Todo lo contrario de los muros. ¿Cachai? Decir, esta es mi comuna, este es mi país, aquí tengo amigos, tengo contacto, tengo un pituto, tengo un dato para que tu hijo haga el preuniversitario, para que vaya a la universidad, tengo un dato de médico, tengo un crack de televisión, un crack de fútbol que puede dar una escuela de fútbol este sábado. En el fondo empezar a decir, este es mi barrio. Claro.
Claro, porque hoy día, lo conversábamos ayer, lo hemos reiterado tantas veces, Chile es un país, Santiago es una ciudad que en 10 minutos tú puedes pasar del desarrollo máximo a la pobreza extrema. Y nos gusta pasar por una autopista para irnos a la playa nomás, pero no nos gusta mirar lo que hay al otro lado del río cuando tú pasas por esa autopista. Nos gusta hacer vista gorda también de lo que sucede. Entonces somos cómplices de la situación que se está viviendo ahí. Y eso nos tiene que remecer también como sociedad. Es que sí, y hay veces que se hacen planteamientos que son bastante básicos y que llaman mucho la atención y que van en contra quizás de lo que tú mismo estabas explicando esta mañana, Pablo. Es lo que sucede con el candidato presidencial Kast, que dijo lo siguiente: si entran a mi casa, les voy a disparar a los delincuentes. Y como que hace un llamado quizás ya a tomar la justicia por las propias manos, incluso de armarse, claro, aunque sea menor de edad puntualmente, y hace un llamado a armarse de alguna manera con estas declaraciones. Los ciudadanos no tenemos que andar pidiendo permiso para defender lo que es nuestro. Son parte de las declaraciones de José Antonio Kast. ¿Qué se parecen a ti las declaraciones de este candidato presidencial? O sea, primero mi empatía honda con las personas que han sido víctimas de delitos, ¿okay? Que le han entrado a robar, que le han hecho un portonazo, que están impotentes, que tienen la sensación de que se sienten violados, violentados en su propia casa. O sea, eso es cuestión sagrada. Sí. Pero junto con que esa experiencia humana es sagrada y que tenemos que evitar que eso se repita, tomar conciencia de que el camino de armarse ya lo hizo otro país. Estados Unidos. Y ese otro país acaba de experimentar ya, pero el 10.0 de la tenencia personal de armas. ¿Ok? Entonces, frente a la alternativa de inflar el miedo, de lucrar con el miedo, de segregar la ciudad a punta de miedo y de clasismo, tenemos la alternativa de la dignidad, de recuperar, a ver, ¿qué entiendo yo por dignidad y por seguridad? Y esa matriz distinta a entender seguridad y dignidad tiene que ver con capacidades para vivir juntos los que somos distintos. Creyente o no creyente, homosexual, heterosexual, lo que sea, da lo mismo. O sea, es finalmente construir una sociedad inclusiva, una comunidad. Una sociedad inclusiva. Claro, pero, y ahí el mea culpa nuestro como iglesia, el mea culpa del Estado, el mea culpa del que sea, pues si sé que más, yo no he instalado capacidad inclusiva. Perdona, te interrumpí. No, es que va lo mismo. Claro, pero cuando la gente conoce o ha sido víctima de delitos y que cada vez son más violentos, a mí me quedó dando vuelta algo que tú señalaste, que los internos en la cárcel te han comentado que si lo empiezan a pillar robando casa, van a mutar su forma de cometer el delito al secuestro. Coméntanos un poquito de eso. ¿Qué más te han dicho los internos? ¿Qué planean ellos? Si es que los acorralan, que hasta ahora no ha sido así porque no están acorralados, pero ya tienen la idea de secuestrar, de traer métodos que son del extranjero. Claro, es que lo primero que te diría es que esos internos no son personas de otra especie, son Pablo Walker, con otra historia de vida. Y con otras oportunidades. Con otras oportunidades. Y ese hombre que me contó eso, su papá es choro, no es lo mismo que narco, su papá robaba, y es su trabajo. Así lo entiendo. O sea, él lo entiende como su oficio. Y por lo tanto, o sea, es lo que yo sé hacer. Claro. En ese oficio, trabajos, ellos tenían ciertos códigos. Y no, nosotros no robamos la casa, pues eso es muy rasca, eso es ser doméstico, que es lo que empieza a hacer la persona adicta a las drogas. Empieza a robar incluso en la casa. ¿Okay? Entonces, tiene sus códigos, pero esos códigos de a poco también se van como disminuyendo. Yo no disparo, yo no hago daño, pero la narcocultura, porque tiene además como una especie como de trabajo con la violencia muy fuerte, de pérdida de la lucidez muy grande. Por eso es gravísimo un país de adictos, es muy grave. A lo que sea, es horrible un país de adictos, instala la compulsión a la violencia. Y entonces el que te robaba, ahora no solamente te roba, sino que te golpea, te amedrenta, te balea. ¿Ok? Entonces, frente a esa situación de cómo una cultura de adicciones que tiene que ver con el sexo, el poder, la plata, el prestigio, el que dirán y todo. La adicción es frivolidad. Es todo, en el fondo es vacío. Es estar que no estoy tranquilo conmigo mismo porque nada me alcanza. Nada es suficiente. La sociedad de consumo, este sistema de desarrollo que tenemos fomenta eso. Sí, es clarísimo. Y entonces, perdona, para terminar la pregunta, entonces, un trabajo de mucho respeto con una persona que pertenece a una cultura del choro que le permita resignificar, reinventar su
posibilidad de levantar su lucas, sí es posible. Sí es posible. El secuestro. No, sí es posible reinventar una persona que viene de una tradición de choros. Que nos dicen que es imposible, que no se puede. Sí, que es posible. Es de familia. Pero el tipo de compromiso que tiene hoy día el Estado con las personas privadas de libertad y encarceladas por infracciones de ley es una vulneración de derechos humanos. Pero, claro. a ver, pero Pablo, hay que hacer la pega bien. Hay que hacer la pega bien y yo te comprendo, pero o sea, ¿por qué es más fácil hacer la pega mal? Te lo pregunto de la siguiente manera. Desde un tiempo a esta parte veníamos diciendo que lamentablemente son muchos los menores de edad que se vienen involucrando en delitos, que las bandas los utilizan porque muchos de ellos son inimputables. Veíamos el caso de un cabro de una niñita de 11, 12 años que cometió 9 delitos en 5 horas, otros cabros en el sur, un cabro de 13 años que esta semana lo habían llevado detenido 3 veces. Y si sacamos cuenta, ayer yo vi un reportaje de Tele 13 que decía 17.000 niños fueron imputados en lo que va del año 2017. 17.000 cabros entre 14 y 17 años han sido imputados. ¿Qué? O sea, 17.000 es una cifra que yo no alcanzo a mencionar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se toma el toro por la asta? ¿Por qué una vez? O sea, yo entiendo el trabajo a largo plazo que tenemos que hacer todos como comunidad. Pero ¿qué pasa con el Estado, con las autoridades? ¿Por qué no? Yo le llamaría el Estado precario. Pero es que acá no, es como si no estuviese el Estado. Cuando hay 17.000 cabros que abandonan. O sea, en el fondo, es hacer del Estado otro lugar distinto también para lucrar. ¿Sí? O sea, la misma lógica que está en las poblaciones, en este caso, en un pequeño grupo que lucra con el miedo y el beneficio propio. Lucrar, que es transformar una vocación de servicio público en mercancía vendible, ¿ok? Vendible. Y eso tiene una capacidad corruptora infinita en todas las instituciones. En todas las instituciones. La Iglesia también tenemos que estar, pero con una disciplina de transparencia. Una disciplina también de descubrir cuáles son nuestras malas prácticas, porque efectivamente se puede instalar que en las cárceles, que en el Servicio Nacional de Menores, que en cualquier organización, también a la que yo pertenezco, si no estamos hiperlucios y hiperautocríticos, se instalan esas lógicas donde yo empiezo a lucrar entonces con los financiamientos, ¿sí? Y desatiendo la razón de ser de por qué estoy ahí, que en este caso es la reinserción de una persona que ha cometido delito. Pero es como si casi que conveniera que existieran estos dramas, que existieran estos guetos, que existieran estas poblaciones en términos políticos. Hay un lucro político de eso también. Sí. O sea, lucrar con el que sufre. Claro. Sí, o sea, es el trabajo que desde toda la vida, pero más que nunca en estos últimos años, también como Hogar de Cristo, nosotros decimos, un momentito. Usted ¿cree realmente que el Hogar de Cristo es una especie como de vertedero? ¿Le dejamos al pobre y usted se hace cargo? O sea, tapita. Claro. Esta persona debería estar con usted en su barrio, su hijo sentado en el mismo pupitre que el suyo en su colegio. ¿Me explico? Entonces, esa pega es lo contrario de lucrar con la exclusión.